buenas a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Espacio Europa, aquí en Multicanal Radio. Hoy vamos a tener con nosotros a dos invitados para la charleta, para la charla, para el análisis posterior. Luego, más adelante, les voy a dar entrada, pero es importante que vayamos a conocer un poquito lo que ha pasado durante esta semana, también en conexión con las anteriores, porque, como ya sabéis, vienen elecciones y está todo el avispero muy revuelto. Europa está muy nerviosa porque todo lo que ha construido en los últimos años no es que pueda venirse abajo, pero sí que es cierto que puede cambiar de cierto rumbo, porque todo el mundo ya está hasta el gorro, prácticamente, por así decirlo, unos y otros, ¿no? ¿Y está hasta el gorro con qué? Está hasta el gorro con lo que ocurre en Europa y las elecciones que se están tomando, la dirección que se ha tomado, porque se está demostrando, o se está viendo, que esta famosa o esta increíble decisión de partirnos las piernas por el cambio climático resulta que no es que nos beneficie a nosotros, sino que nos beneficia a los oponentes. En este caso beneficia sobre todo a China, que es el que está con la capacidad tecnológica, la capacidad técnica para poder producir a una escala muy superior a la nuestra. Y obviamente nosotros vamos a la cola y la gente está viendo las consecuencias, porque las consecuencias, al fin y al cabo, son nada más y nada menos que la pérdida de capacidad adquisitiva, la pérdida de calidad de vida y, al fin y al cabo, la pérdida de un estatus geopolítico que, dado las circunstancias actuales, va a ser muy difícil recuperar. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el último encuentro en Estrasburgo, en abril, hace un par de semanas, en donde hubo un debate, bueno, por llamarlo así, debate, una propuesta de debate de la izquierda para condenar a la derecha, diciendo que por culpa de la derecha y la ultraderecha pues estábamos llevando hacia el cambio climático definitivo y que no íbamos a poder y que estábamos atacando el clima y que somos unos fascistas, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo funciona esto. Pero, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no me esperaba la posición del Partido Popular Europeo, en el que realmente se demostró que es realmente es una llave importante del poder, por no decir quizá la más importante. Todo el arco parlamentario del centro de derecha, y con esto me refiero al Partido Popular Europeo, a los partidos, al conservador, al European Conservative and Reformist, del que pertenece Vox, y a la Entidad y Democracia, IDEA, al que pertenece Marine Le Pen, a Geert Wilders, etcétera, etcétera, se echaron encima de la izquierda, criticándoles, incluso Renew, perdón. Al menos yo me acuerdo de Jordi Cañas, de Ciudadanos, que fue quizá uno de los más críticos con la postura que había tomado la izquierda, porque, como bien señala Jordi Cañas, esto no tiene nada que ver con el cambio climático, para ellos, sino que tiene que ver mucho con la imposición de una ideología concreta. A los que me seguís hace tiempo, seguramente os suene eso que decimos de que los verdes ahora son como las sandías. Son verdes por fuera, rojos por dentro. Porque realmente lo que estamos viendo es que todo esto de las políticas climáticas, el cambio climático, etcétera, etcétera, es uno de los pasos, o el enésimo intento, de una izquierda que ha perdido el norte hace tiempo, que para nada ya es marxista, o al menos en su visión del mundo, y que se intenta adherir a todos los mecanismos, a todos los resortes posibles para hacerse con el poder. Y claro, así como vimos en su momento que la pandemia, la excusa sanitaria, es una excusa perfecta para meter miedo a una población en concreto, o en este caso a la población general mundial, se está viendo que el cambio climático, las políticas climáticas, como queramos verlo, es un elemento perfecto de control de la economía y social de la población. Porque con la excusa de regular la economía para dañar menos, entre comillas, al clima, lo que se está viendo es una intervención del Estado total y absoluta en la economía, no solo en la economía, sino en lo político y en lo privado, ¿de acuerdo? Todo esto ya sabéis que viene de aquella famosa frase de lo personal es político de las feministas de los años 70, y por eso se han puesto a legislar hasta, bueno, ya sabéis, hasta la cama, ¿no? Pero repito, volviendo al debate de Estrasburgo de hace un par de semanas, era importante porque se veía cómo la izquierda quería chantajear al resto con el Green Deal, que le llaman, ¿no? El Pacto Verde. Este Pacto Verde, quizá que algunos lo consideran
ellos lo consideran, y otros tantos más también los socialistas, lo consideran como el eje principal de todo lo que ha sido la última legislatura y que tiene que ser, y tiene que volver a ser el eje principal de la que viene, están viendo que eso ya no cuela tanto. Y ya no cuela porque todos los partidos, incluso el Partido Popular, han hecho mucha presión para poder limitar los objetivos que se habían impuesto con este Green Deal. Para que os hagáis una idea, una fuente que tengo en la comisión me explicaba muy sencillamente lo que había ocurrido para llegar hasta este punto del Green Deal, en el que, por ejemplo, se pedía incluso la eliminación de hasta el 80% de los actuales nitratos. Y aquí entramos en la típica falsa dicotomía. Está claro que hay que conservar el medio ambiente. No hay nadie más que lo conserve que un conservador, ¿no? En eso estamos de acuerdo. El problema quizá no sea la intención, sino el cómo se está llevando a cabo. Decía esta fuente en la comisión que era lo que había ocurrido en el Ejecutivo Europeo antes de que, por ejemplo, se fuera el gran canciller verde, ¿no? Que es el holandés Frans Timmermans, que fue candidato en las elecciones holandesas para poder intentar, o al menos hacerlo en la medida de lo posible, a la derecha, de que ganó Geert Wilders. Este es un claro izquierdista, intentó aglutinar a todos los partidos de izquierda y no le salió muy bien la jugada. Este era comisario de Medio Ambiente. Y por lo que me contaba esta fuente en la comisión, entre Frans Timmermans y Ursula von der Leyen lo que hacían era competir a ver quién era más verde. Claro, Úrsula es la presidenta, Úrsula es, digamos, ¿no? Es el jefe del Ejecutivo, viene a ser el Pedro Sánchez europeo. Y Frans Timmermans viene a ser pues, el ministro de Medio Ambiente. Pero claro, cada uno habla a su electorado. Frans Timmermans hablaba hacia la izquierda y Ursula von der Leyen hablaba, supuestamente tendría que hablar hacia la derecha, centro-derecha, pero realmente también estaba hablando hacia la izquierda, porque lo que quería era ganarse el apoyo de la izquierda para continuar en el poder. Y ya sabemos que eso de intentar agradar a los otros y a los tuyos a la vez no funciona. Tampoco le funcionó, o tampoco le ha funcionado a Ursula von der Leyen. Entonces, pues imaginaos que en la comisión era: yo propongo el 20% de la eliminación de los nitratos. Y decía Frans Timmermans: pues yo el 30%. Y volvía Ursula von der Leyen: pues yo el 40%. Y así hasta el 80%, que fue lo que se acordó, solo con los nitratos. Sé que esto parece estúpido, pero no tengo por qué desconfiar de la fuente en la comisión y me lo creo perfectamente. Porque esto es así como se gobierna en Europa. Es un poco a ver quién es el más gallito del corral. También ha ocurrido, por ejemplo, entre von der Leyen y la comisión, y el Consejo, en este caso presidido por el liberal belga del movimiento reformista, el partido Movimiento Reformista, Charles Michel, entre los dos competían a ver quién era más líder de Europa, ¿no? Yo propongo esto, bueno, pues yo propongo esto otro. Y así ha sido prácticamente en el último año. Ha sido más, pero en el último año se ha visto con más intensidad precisamente por el acercamiento de las elecciones y la gente está muy nerviosa. Entonces, bueno, pues en ese Estrasburgo se vio claramente la división, y aquí digo división entre comillas. Es cierto que ECR y D siempre se han puesto en contra del Pacto Verde, precisamente porque daña la independencia económica y la capacidad de producción de los Estados miembros. Y el PP, que siempre ha estado como a favor, como ya hemos dicho, Ursula von der Leyen compitiendo a ver quién era más verde, pues en esta ocasión, que era el último encuentro en Estrasburgo, pues se decantó por irse un poquito hacia la derecha. Ya sabéis, vienen elecciones, el PP tiene que atraer electorado medianamente conservador, y esto era una forma de decir: oiga, nosotros también somos críticos. Y esto, por ejemplo, también tiene que entenderse con lo ocurrido en los últimos 6 meses del segundo semestre del año pasado durante la presidencia española, que ya sabéis lo que ocurrió, toda la polémica en torno a los pactos con Puigdemont para el tema de la amnistía. Pues el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, se posicionó de una manera muy violenta, o digamos muy vehemente, en contra de la amnistía. Nadie esperaba esa reacción, pero se tuvo que entender esa reacción nuevamente en clave electoral. Y entre la izquierda y la derecha, pues ya sabéis cómo funciona esto. Hubo otro debate surrealista, el enésimo debate surrealista en torno a el Estado de Derecho en Hungría. Ya sabéis que al señor Orbán se le presiona por varios frentes, en concreto
por el tema legal o digamos por una reforma judicial, porque dice que tiene mucho control sobre los jueces. Entonces quiere la Unión Europea que se cree una oficina independiente dentro del gobierno, o prácticamente dentro del gobierno húngaro, que gestione el gobierno, que haga de como si fuera una especie de Torquemada de Bruselas, ¿no? Claro, esto obviamente es una interferencia no vista nunca antes en ningún gobierno de los Estados miembros, y por supuesto que Hungría se está haciendo fuerte, intenta hacerse fuerte y obviamente se opone a esto. Pues bueno, lo que se votó nuevamente, un debate sobre el Estado de Derecho, lo que se votó nuevamente es más presión a Hungría. Pero cualquiera que estéis un poco al tanto de lo que ocurre más allá de las fronteras españolas, sabréis que nada tiene que ver el Estado de Derecho de Hungría con, por ejemplo, el Estado de Derecho español. Porque, incluso vamos a hacer abogado del diablo, podríamos decir, bueno, es cierto, el señor Orbán está atacando la independencia judicial. Bueno, vale, vamos a comprarlo. Bueno, pero es que, por ejemplo, ¿qué está haciendo en España el Partido Socialista? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en los 40 años de democracia que llevamos? ¿Qué es lo que hizo Felipe González con la reforma del Poder Judicial de 1985? Claro, el problema es que lo que pasa en España, no sé si es porque España lo consideran tercermundista, porque estamos más allá de los Pirineos, que ya sabéis que para los franceses África empieza a través de los Pirineos, porque si somos un país mediterráneo nos consideran de segunda, no lo sé muy bien, yo creo que es más porque gobierna la socialdemocracia y es lo que quieren que gobierne. Pues no se sabe lo que hace en España, y si se sabe, no importa, porque es de izquierdas. O en este caso, otro ejemplo que voy a poner, no es porque sea de izquierdas, sino porque es de popular, que es la socialdemocracia de derechas, que ya sabéis que viene a ser el PSOE azul, ¿no? Porque aquí lo que ha pasado también en Polonia es de vergüenza. A Polonia se le perseguía exactamente por lo mismo que a Hungría, mientras en Polonia había un gobierno conservador. Llegan las últimas elecciones, que como sabéis fue a final del año pasado, y cambia el gobierno y se vuelve a crear un nuevo gobierno Frankenstein, dirigido por Donald Tusk, el que fue presidente del Consejo del Partido Popular, es decir, compañero de Ursula von der Leyen y de Feijóo, y crea otro nuevo Frankenstein con toda la izquierda. Ahí mete a liberales, a la izquierda, a los socialistas, verdes, hace un batiburrillo de gobierno y consigue sacar al gobierno a los conservadores. Y nada más llegar, pues hace una revolución, entre comillas. Empieza a meter mano en sitios donde, por ley, y digo por ley, es decir, por constitución, no se puede meter. En este caso, lo más sonado fue cómo se controló los entes públicos de medios de comunicación que en Polonia están regulados por la Constitución y solo hay un órgano independiente de control de esos medios de comunicación públicos. ¿Vale? Es como si, por ejemplo, en España hubiera, la radio y televisión española no estuviera controlado directamente por los políticos, sino que hubiera un órgano independiente que gestionara, que sería lo lógico, que gestionara esa radio pública, esa radio y televisión pública. Bueno, pues en Polonia existía esa. Obviamente hay una regeneración con el tiempo, se vota, se elige, y es cierto que en Polonia pues, los dirigentes eran conservadores, normal y corriente, pero lo mismo que, por ejemplo, en América puedes poner jueces del Supremo vitalicios cuando tú estás y uno muere, pues tú puedes poner un conservador, es decir, es un equilibrio lógico del poder. Aquí no, aquí llegó Tusk y ante el asombro de todo el país y de otros tantos en Europa, mandó a la policía a entrar durante una emisión en directo de los telediarios de la televisión pública al plató a desconectar la emisión, ¿vale? Ahora imaginaos que en España, pongamos que gobierna, no sé, dejémoslo como está, Pedro Sánchez, y estamos viendo el telediario de la 1 o el de la 2 o el de la 1, el que lo vea, y de repente ves que en plató entra la Policía Nacional a tomar el control de la emisión y a desconectar la emisión pública hasta que tú puedas hacerte con el poder y el control de la radiotelevisión de nuevo. Esto literalmente es lo que ha pasado en Polonia. Ahora yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros os habéis enterado? Si nos seguís, a mí y a otros pocos que estamos informando de esto de otra perspectiva, seguramente lo hayáis escuchado antes. Pero si no,
Me huele a que nadie ha dicho ni mu. Bueno, pues no solo no ha recibido críticas de Europa, sino que ha recibido el apoyo de la Comisión. Y resulta que la Comisión, es decir, von der Leyen, hace apenas unos días, levantó el caso de estudio de Polonia, diciendo que ya, como hay otro gobierno, que ya la preocupación por el Estado de Derecho ya no existe. Entonces ahora toda la atención se centra en Hungría. ¿Vale? Esto es Europa. Esto es la Europa actual. Esto es la Europa gobernada por el Partido Popular, con apoyo de los socialistas, de los liberales y de algún que otro verde. Esta es la Europa de la que no se quiere mover muchos. Esta es la Europa que dicen que es la que, bueno, la Europa del futuro. La Europa de los nuevos valores, ¿no? La Europa que está en contra del fascismo, contra la ultraderecha, a favor del cambio climático, la igualdad de género, a favor de todos los derechos, menos si eres conservador. Si eres conservador, todo el peso de la ley sobre ti. Coacción económica, congelación de fondos. Absolutamente todo con tal de sacar del poder a la derecha. Porque claro, hay otra cosa aquí importante. Y es que a más conservador, más preocupado por la soberanía nacional y por lo tanto por la cierta independencia respecto a Bruselas. Porque lo que se esconde detrás de todo eso también, por ejemplo, con la presión a Hungría, es que se critique que claro, es que Orbán ejerce su derecho a veto. Claro, es que Orbán nos está fastidiando nuestra fiesta. Claro, es que Orbán está en contra de que demos miles de millones por la cara a Ucrania y nos quedemos sin presupuesto económico por ayudar a Kiev en contra de Rusia. Claro, es que Orbán está en contra de un nuevo paquete de ayudas porque, claro, dice que es que los pequeños ya no dan más de sí. Y claro, esto no puede ser. Es que nos está fastidiando la fiesta. Entonces, con esto, les sirve para justificar, narrativamente hablando, claro, la presión que están haciendo para la reforma de los tratados de la Unión Europea que hablamos en el último programa. ¿Y esto qué significa? Pues que quieren eliminar el derecho a veto de cada Estado miembro. Con la excusa de diciendo, es que Hungría me molesta, nos molesta, porque fíjate, no respeta los derechos de las minorías, es que ataca y fíjate cómo se opone a Zelensky tan abiertamente, porque tenemos que apoyar a Ucrania, porque Ucrania es Europa, es un país democrático, transparente, tenemos que luchar contra Putin, y para eso tenemos que eliminar el veto. Para cualquiera que esté un poco al tanto de política, nos están tratando, desgraciadamente, como mucha parte del electorado es. Que es una completa ignorante realmente de los resortes del poder. Hablan a su electorado que lo que quieren escuchar es que estamos luchando contra el fascismo. Estamos a favor de los valores europeos, que no son los que ya conocemos, no es lo que iluminó al mundo, no tiene nada que ver con la ciencia, con la fe, el derecho romano, la filosofía griega, no tiene nada que ver con eso. La nueva Europa es la Europa trans, la Europa abortista, la Europa del género, la del castigo del hombre, la de la inmigración masiva, la de la islamización. Esa es la nueva Europa. Y claro, es que si te opones eres un fascista, eres un retrógrado, eres de la Edad Media, y por eso hay que ir contra ti. Por eso Orbán está tan atacado, y no solo Orbán, Vox en España, todos los partidos medianamente conservadores por eso son tan atacados. Que no son la panacea, repito. Aquí nadie tiene la varita mágica. Pero creo que lo que reclaman es muy legítimo. Y es decir, oigan, ¿se les ha ido la pinza? Esta Europa no es la Europa que a mí me vendieron. Que nos vendieron cuando dijeron, no, vamos a entrar en Europa. Estos avanzamos hacia el futuro como si fueran la sociedad del futuro. Como si fuera Wakanda para los africanos. Pero claro, no. Así no va. Y entonces, claro, nos encontramos en donde nos encontramos. En una Europa dividida. Quizá más que nunca, con mucha tensión antes de un proceso electoral.
en donde claramente se ve que Europa no es una, sino que es la suma de muchas voluntades y por lo tanto de muchos intereses, independientes, individuales y que muchas veces son opuestos unos con otros. Y esto se ha visto, por ejemplo, en la reciente visita del emperador chino Xi Jinping, que ha llegado aquí y solo se ha reunido con 3 primeros ministros, más Ursula von der Leyen. Se ha reunido con Macron en Francia, se ha reunido con el de Serbia y se ha reunido con Orbán en Hungría. En Serbia y Hungría, porque tienen intereses económicos, está creando una infraestructura que le sirve muy bien a China para poder continuar con esa política de expansión económica en lo que ellos llaman la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es transportar por vía terrestre desde China, atravesando todo Oriente Medio, Asia Central hasta Europa. Y claro, eso pone muy nervioso a Bruselas. ¿Por qué? Primero porque es un balón de oxígeno para los gobiernos que no están de acuerdo con Bruselas. Porque claro, aquí en Bruselas, como todo pasa por Bruselas, la financiación también. Y claro, yo si te corto el grifo del dinero, tengo un poder sobre ti que si de repente te lo dan, pues ya no es tanto. Y por eso, y así lo justificó Orbán, ¿eh? Yo conozco a Orbán personalmente y en una reunión que tuve con él hace un par de años, nos lo decía así abiertamente a periodistas, ¿no? Y decía, oiga, yo encantado de estar aquí en Europa, yo encantado de participar, pero si me retienen el dinero que me pertenece por ser miembro y aportar al resto de miembros, yo tengo que buscarme inversiones porque no puedo dejar que la economía de mi país caiga. No puedo hacer que la calidad de mis ciudadanos descienda por permitir un chantaje de Bruselas. Justificado no, repito, esto ya lo hemos dicho, ¿eh? Compremos o no ese paquete, usted no puede congelar 80.000, 20.000, 40.000 millones de euros a un país como Hungría, que es un país pequeño, porque la economía se estanca. Y o quizá es que realmente es lo que quieren. Porque ya sabéis que cuando hay una crisis económica, caen gobiernos. Y si caen gobiernos, los que vienen después, pues igual se ponen más a favor de lo que el que estaba antes. Y claro, llega Xi Jinping, Macron, que quiere ser el nuevo Napoleón, y Xi Jinping no es tonto. Xi Jinping sabe que Europa está dividida, que Macron quiere crecerse como líder de la Europa del futuro, y llega y se reúne con Macron y con von der Leyen. Qué curioso que von der Leyen en la conferencia de la rueda de prensa después de reunirse con ellos, lo que hizo fue atacar a China, ¿no? Como para dejar un poquito mal a Macron. En plan, mirad a Macron que viene aquí a hacerse amigo de Xi Jinping, pero Xi Jinping es un dictador y nosotros tenemos que poner nuestras condiciones, que para eso somos Europa. Ojo, tiene su lógica también, ¿eh? Pero no lo dijo gratuitamente. Y luego se reúne con los primeros ministros de Hungría y de Serbia, que obviamente ya sabéis que tampoco caen muy bien en Bruselas. Y entonces nos encontramos de nuevo con eso. Esto es Europa. Esta es la Europa que dicen que va como un tiro, ¿eh? Que da gusto verla. Que somos la Europa que va a imponer el día de mañana el ritmo mundial. Pues obviamente no es así. Desgraciadamente no es así. Y yo entiendo entiendo una cosa, y con esto termino, y ya damos paso a los invitados. Yo entiendo que Europa tenga una estrategia, esto lo he hablado con varios técnicos, incluso puede ser interesante, que es decir, oiga, esta revolución en la que estamos, ¿no? en la que queremos ir, esta revolución tecnológica, industrial, la cuarta revolución industrial, la tecnología verde, puede ser importante, puede ser muy positiva si Europa se posiciona antes que nadie en esa plataforma, ¿no? en ese objetivo. El problema es que nadie más quiere ese objetivo. Si todo el mundo fuera hacia las políticas verdes, pues oye, igual Europa puede exportar tecnología a otros países y posicionar parte de su industria. El problema es que nadie quiere. Ni Estados Unidos, que está encantada con que nos partamos las piernas, y además hace para que lo hagamos, ni China lo está haciendo, simplemente nos vende productos porque saben que somos simplemente consumidores estúpidos y nada más. Ni Rusia lo va a hacer, ni India lo va a hacer, ni África lo va a hacer, y Sudamérica, en la medida de lo que pueda, tampoco.
Porque, repito, esto de las políticas verdes es una narrativa para tomar el control. Que en Europa ha funcionado porque llevan años bombardeando las mentes de la población europea con progresismo y cala. Pero el resto del planeta, que desde esta posición, ¿no?, clasista, europeísta, de es que somos la leche, pues resulta que no son tan tontos. No son tan tontos. Y Europa, pues por desgracia, pierde fuerza. La locomotora europea pierde fuerza. Y si pierde fuerza Alemania, si pierde fuerza Francia, pues imaginad lo que nos puede pasar a los demás. Y de España, ya sabéis lo que tenemos en España, pero como no puedo, o no menos no es el objeto de este programa exclusivamente, ya lo dejamos para otra ocasión. Un breve descanso y ahora venimos con los invitados. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación, Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación, Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación, Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación, Infierno. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana. A media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde
en exclusiva por Multicanal Radio, porque la seguridad es nuestro compromiso. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Europa, en Multicanal Radio. Vamos a dar comienzo a la charla, a la tertulia de hoy, que tenemos con nosotros a dos invitados que seguramente conozcáis. Primero es Unai Cano, periodista de la Gaceta de la Iberosfera. Muy buenas, Unai, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Javi? Gracias a ti. Y el otro es Hassel Paris, politólogo especializado en política internacional. Muy buenas, Hassel. Un placer volver a verte después de tanto tiempo, desde 7NN. ¿Qué tal, Javier, viejo amigo? Bueno, tenemos varios temas. El tema más candente, más general, aunque lo iremos viendo también en las sucesivas semanas hasta las elecciones del día 9 de junio, domingo, es el de las propias elecciones, el de cómo está configurado la Europa actual y la posible configuración de la Europa del futuro. Tanto se habla de ese crecimiento de los partidos conservadores frente a los partidos establishment, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, pero las encuestas ya sabemos cómo funcionan y muchas veces es para dirigir el voto hacia un lado más que realmente para representar una intención de voto real. Y a mí me huele, no sé qué, y con esto ya os pregunto, me huele a que este miedo a la que gane la derecha es más para movilizar el voto de la izquierda que realmente representar una posible victoria o un posible crecimiento estratosférico de la derecha en Europa. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, si quieres empiezo yo. Dale. Yo creo que realmente se va a dar un cambio importante en Europa y que la derecha tiene muchas posibilidades de crecer, pero lo que es cierto es que viendo que tanto los partidos populares europeos como los socialistas han llevado a cabo prácticamente el 80% de medidas juntos y han firmado muchísimos acuerdos, tampoco va a suponer un problema porque esa nueva derecha tampoco va a tener la mayoría absoluta, ¿no? Lo que sí que está en entredicho es por ejemplo, si von der Leyen va a mantener el liderazgo del Partido Popular Europeo, que quizás representa un poco la rama más izquierdista o más establishment dentro de ese Partido Popular. Y luego también, pues, ver cuánto suman las dos ramas más antiglobalistas, que son la de ECR, en la que está presente Vox, y la de Identidad Nacional, en la que están presentes otros grupos, como puede ser el de Le Pen, el de Salvini, etcétera. Van a crecer mucho y habrá que ver también qué hace Víctor Orbán si acaba entrando en ECR, porque la suma de ECR e Identidad Nacional podría incluso llegar a superar a la del Partido Popular Europeo, que es cierto que irían de forma independiente, pero sí que sería bastante representativo a nivel Europa y podría generar un cambio importante en Occidente que también sería trascendental para las elecciones norteamericanas de noviembre. Bueno, a ver, hace años ya que la aparición de partidos de derecha, la ciencia política los llama de muchas formas. Se habla de derecha populista, derecha iliberal, derecha alternativa. Digamos que grupos tradicionalmente ubicados en las escalas políticas clásicas a la derecha de la familia del Partido Popular Europeo. Hace ya años que el surgimiento de fuerzas en ese marco es percibido por el establishment bruselócrata como la gran amenaza a la estabilidad de la Unión Europea. Y se habla, pues, esto de los populismos y especialmente de los nacionalpopulismos o populismos de derecha o de extrema derecha, dependiendo del comentarista. Lo que estamos viendo como novedad, a mi entender, en estas elecciones es que por primera vez el establishment de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y compañía, han abierto la puerta, seguramente porque necesitan de esas fuerzas para su propia gobernabilidad, para mantener al Partido Popular Europeo en el poder, han abierto la puerta a que esas fuerzas pasen de ser consideradas la principal amenaza a la desestabilización del espacio europeo a ser consideradas como aliados y como socios potenciales, una vez se limen las diferencias programáticas entre unos y otros. Hace pocos, no sé si serán ya semanas o meses, Úrsula hizo
una declaración al respecto diciendo que las derechas o derechas alternativas, etcétera, 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 que serían aceptadas como actores legítimos con los cuales pactar, serían aquellas que cumpliesen dos criterios de demarcación. El primero sería estar a favor del orden liberal, tanto en lo político como en lo económico, es decir, suscribir el modelo capitalista con matices de ecologismo, todo esto, el capitalismo verde de la transición energética, ¿no? Suscribir ese modelo político-económico por un lado, y por otro lado la cuestión de la geopolítica, estar claramente posicionados en contra de Rusia, en contra de China, a favor de lo que en la geopolítica oficialista de la Unión Europea son los buenos y en contra de lo que son los malos. Entonces, cualquier grupo de ultraderecha, extrema derecha, derecha alternativa y liberal, como se les quiera llamar, cualquier grupo a la derecha del Partido Popular Europeo que sí cumpla con estos dos requisitos, con estos dos criterios del Partido Popular Europeo, de golpe pasan de ser amenazas emergentes a la estabilidad europea a convertirse en aliados plenamente legítimos. Y esto es una novedad muy grande. Ahí es donde quizá entra también Meloni, ¿no? Meloni que, bueno, pues me vendían como el fascismo, la sucesora de Mussolini, etcétera, etcétera, pero que claramente se ha posicionado por esa, digamos, derecha liberal, otanista clásica, y por lo que me cuentan, precisamente porque sabe, conociendo cómo funciona el poder en Bruselas, ¿no? Con la intención de que quizá se le suavice la imagen, ¿no? De un partido, sí, más a la derecha del Partido Popular, pero en la que se puede confiar, ¿no? No nos va a mover la silla, no va a proponer cosas extrañas, como tú decías ahora, Hassel, no nos va a favor de Rusia o a favor de China, claramente, y eso está ahí, pero es cierto que luego también, con lo que ha dicho interesante también ahora Unai, claro, que el perfil de von der Leyen es el perfil más izquierda del Partido Popular, o al menos la imagen que ha tenido en esta legislatura es de estar mucho más a la izquierda que a la derecha. Yo pensaba, y otros tantos, que el candidato ahora sería Manfred Weber, que también se lo robó en las últimas elecciones, que digamos que puede ser un poquito más conservador, pero parece que eso brilla por su ausencia. Ahora, respecto a China, ahí entramos en otro plano. Porque claro, todo el mundo quiere negociar con China. El problema es que luego critiques por negociar con China, ¿no? Eso, ¿veis que es factible romper relaciones con ciertos regímenes porque cumplan o incumplan, como decías ahora, lo de la democracia liberal, teniendo en cuenta que para la democracia liberal, si es que existe, de hecho no existe en ningún lugar de Europa? Yo creo, respecto a lo que estáis comentando, que aquí la figura de Meloni es trascendental, porque ella lo que ha hecho desde que ha llegado al poder no ha sido mirar solo a la gobernabilidad de Italia, sino mirar más allá, y pensar en un futuro también en normalizarse para poder influir en Europa. Al final aquí hay 2, 3, 4 naciones como mucho que tienen algo de peso en Europa. Italia no es de las principales, pero tiene algo de peso. Y sabe que ahora, con las elecciones que vienen, se pueden dar cambios bastante relevantes. Puede ser que von der Leyen abandone la presidencia de la Comisión Europea, incluso se plantea la entrada de Mario Draghi. Yo creo que por eso viene también la oferta de von der Leyen de pactar con el grupo ECR, que es en el que está Meloni, porque sin embargo en el debate lo que dijo es ECR puede, habrá que ver cómo quedan los resultados, pero Identidad Nacional jamás. Identidad Nacional sí que es una línea roja para ella, por mucho que puedan comulgar en detalles como puede ser el conflicto entre Ucrania y Rusia o entre Israel y Palestina, principalmente también por la entrada de AfD, que AfD es un grupo alemán que probablemente esté a la derecha de cualquier otro partido que hayamos conocido en los últimos años en Europa, y que, joder, en estos momentos en las encuestas está ubicado en la segunda posición en Alemania. Que es que Alemania al final, nosotros desde España o desde Bruselas, bueno, desde Bruselas peor, pero vemos muchos de los problemas que está habiendo en Europa, digamos que no tan agravados. Alemania ahora mismo está en una situación crítica en muchos factores, en una crisis energética tremenda por lo que les ocurrió con el Nord Stream, y eso también les hace desconfiar de esas ayudas que están yendo millonarias de Europa a Ucrania, porque al final saben que detrás de Ucrania está Estados Unidos, que es el culpable de que se estén quedando sin gas, aunque sea por no ir con el que está visto como el malo políticamente, que es Rusia, pero da igual. Ellos eso lo están notando. Están notando también que la inmigración es incluso peor de la que había en España, el índice de paro, llevan varios meses en recesión, la situación en Alemania es catastrófica. Y entonces yo creo que al final Meloni lo que quiere ahí es hacer un cambio en Europa, y von der Leyen, que sabe
que no se puede abrazar al Partido Socialista porque va a caer mucho en estas europeas, está tendiéndole la mano porque cree que es la única solución viable ahora mismo para mantenerse en el poder. Mira, ahora enseguida recojo la pregunta de Javier sobre China y hablaremos, creo, un poco más sobre China. Pero ya que sacas el tema de Alemania, me interesa mucho el nacimiento de un partido nuevo allí, que es el que lidera Sarah Wagenknecht, que es un miembro clásico del partido de Die Linke, el partido, un equivalente a lo que aquí podría ser lo que venía siendo Izquierda Unida, ¿no? Y pues esta señora ha lanzado un partido que intentaría disputarle alguno de los contenidos clave de Alternative für Deutschland, de Alternativa por Alemania, y desde una visión, ¿cómo podríamos decirlo?, más de izquierdas, por así decirlo. Es decir, hacen una crítica a la inmigración, igual que la extrema derecha, igual que Alternativa por Alemania, pero desde coordenadas de cómo la inmigración es utilizada por la patronal y por el capitalismo para rebajar los salarios de la clase trabajadora alemana. Es decir, cogen mensajes que normalmente se asocian con la derecha, pero les dan una interpretación desde la izquierda clásica, ¿no? Entonces ocurre que el voto que está creciendo tanto en intención a Alternativa por Alemania, que está sobre todo localizado en lo que era la antigua Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, del eje del telón de acero del bloque oriental, por así decirlo, es el campo de batalla donde este nuevo partido de izquierda patriótica, por así decirlo, estará intentando disputarle votos, ese caladero de votos, a la derecha de Alternativa por Alemania, ¿no? Entonces, ver si ese proyecto obtiene algún resultado también va a ser muy interesante, en tanto que será una línea de ruptura en un fenómeno que en ciencias políticas intriga a muchos analistas, que es por qué en Europa occidental apenas existe ningún partido que represente políticamente uno de los 4 sectores del electorado según el diagrama de Nolan. Ya saben, el diagrama de Nolan, estos 4 sectores de izquierda progresista, izquierda conservadora, derecha liberal, derecha autoritaria, ¿no? Divide, en vez de dividir solo en eje izquierda-derecha, divide en 4 sectores. Y uno de estos 4 sectores, que es el de gente con ideas económicamente más hacia la izquierda, pero cultural o sociológicamente más hacia la derecha, es un sector muy grande que puede, según los países, alcanza incluso al 40% del electorado, pero no tiene apenas, casi nunca, representación política en Europa occidental. Y si en Alemania, en estas elecciones, Sarah Wagenknecht lograse alguna representación, pues estaría rompiendo ese fenómeno tan particular, ¿no? Sí, yo como apunte solo decir que creo que eso se debe a... Sí, sigamos con esto, lo de China lo dejamos para más adelante, pero sigamos con esto, es que me interesa mucho este análisis que estáis haciendo. Continúa, Unai, por favor. Sí, yo solo quería hacerte un apunte, que es que preguntabas que quizás no había una explicación coherente. Yo creo que realmente se debe a la herencia de lo ocurrido en el siglo XX, es decir, a la guerra mundial y también a todo lo que, a cómo ha trascendido la figura de personas como Hitler o Mussolini, que representaban mucho más esa idea de socialmente más cercanos a la clase obrera o a la clase, digamos, nacional, pero luego con un gran sentimiento de pertenencia a lo suyo y con Estoy de acuerdo. ideas muy Yo creo que tradicionalistas. el estigma viene de ahí, de que cualquier Claro, cosa que combine lo uno y lo otro suena a nazi, fascista, tal. Sí, estoy de acuerdo. Es que por lo que estáis hablando, la izquierda conservadora viene a ser fascismo, ¿no? Claro. O, bueno, políticamente, teóricamente sería fascismo. La realidad es que esta falta de representación de esta sensibilidad, que como digo, puede ser muy mayoritaria, solo ocurre, es una peculiaridad de Europa occidental. En Europa oriental sí existe representación. Sí existen grupos socialdemócratas, por ejemplo, que son críticos con la inmigración. O sea, sí existen partidos en este sector. Y curiosamente la Europa oriental es la que estuvo bajo dominación soviética. Entonces no parece que sea una herencia del nazifascismo, ¿no? O sea, sería un argumento que no se sostendría. Que por eso en parte nos encontramos que las sociedades más conservadoras ahora son las del este, en contra de las más liberales abiertas, que son las de Occidente, ¿no? Claro. Efectivamente. Y de hecho, en Occidente tiende a predominar el sentimiento de, no, yo soy de derechas, pero porque soy liberal. Y eso es una visión muy americana, ¿no? Muy, muy impuesta por el eje atlantista americano que nos ha querido vender, que al final ser de derechas supone ser liberal y mirar única y exclusivamente en cosas como pueden ser el capital, el derecho a lo privado y poco más, cuando realmente hay muchas más cosas.
Ahora, ¿realmente creéis que bueno, la sensación que da, por ejemplo, hablamos ahora de Alemania, ¿no? Que estabais hablando ahora. AfD obviamente ha copado el 27, casi 27% de intención de voto porque está hablando de los problemas reales de la gente, independientemente de su ideología que haya detrás. Pero lo que da la sensación es de que esa izquierda, apoyada, una izquierda, digamos, en términos de Gustavo Buenistas, ¿no? Una izquierda que ha perdido ese norte, apoyada por una especie de capitalismo moralista de izquierdas. Parece que ahora están cogiendo ciertos postulados de la derecha, ¿no? Por ejemplo, la bandera frente a la inmigración, etcétera, etcétera. Obviamente más por estrategia política, por estrategia electoral, que realmente por una intención, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Scholz, cuando Scholz, el canciller alemán socialista, cuando decía que había que empezar a deportar masivamente a inmigrantes ilegales. Eso es una reacción frente al crecimiento electoral de la derecha en las encuestas. No realmente porque la izquierda crea en eso, o al menos no la izquierda mayoritaria. ¿Realmente en la izquierda europea creéis que puede empezar a crecer un sentimiento nacionalista con el que pueda haber puentes con una derecha socialista, entre comillas? A mi entender, tendría que haber una escisión. Tiene que haber una escisión y una ruptura. Porque la familia de lo que en el esquema este que he descrito de los 4 cuadrantes, la familia que se llama izquierda liberal o izquierda progresista, o izquierda, bueno, libertaria, tiene varios nombres. La izquierda clásica, que es reacia al patriotismo, que propone inmigración abierta, fronteras abiertas y demás, que tiene unos valores liberales a favor de pues, el libre comercio de drogas. Este tipo de izquierda, creo que todo el mundo me entiende. Una izquierda muy, muy, muy clasicona, ¿no? Yo creo que no puede albergar en su interior elementos de, o sea, un giro hacia una izquierda patriótica, hacia una izquierda que defienda, pues eso, la seguridad fronteriza, una serie de conceptos típicamente asociados a la derecha, o la crítica, que ha sido muy grande en Alemania, por ejemplo, la crítica a los confinamientos en la época del COVID, a la vacunación obligatoria, que era algo que parecía que era algo propio de negacionistas de extrema derecha y reaccionarios, y también apareció gente izquierda criticándolo desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, la libertad, la igualdad y demás, ¿no? Una familia de izquierda que rompa con estos tótems culturales, políticamente correctos y bien pensantes de la izquierda, por definición y por necesidad tendrá que romper con esa familia de izquierda. No creo que sean compatibles, no creo que puedan seguir existiendo dentro de unas mismas estructuras y dentro de unos mismos partidos. El problema es que, a su vez, las familias de la derecha intentan también estratégicamente, porque la derecha también es puro marketing electoral, igual que la izquierda, intentan pescar en el caladero de esta sensibilidad de izquierda conservadora, le podríamos llamar. En ciencia política a veces se llama izquierda autoritaria, pero creo que el nombre es injusto, porque tener valores conservadores no te convierte en autoritario, ¿no? Pero la derecha también intenta pescar en este caladero cuando, por ejemplo, despliega estrategias tímidamente, qué sé yo, proteccionistas, de defensa del salario mínimo, como pasa en varios países de la Unión Europea, que la derecha ensaya como pequeños acercamientos populistas, obreristas, y entonces la derecha capitaliza buena parte de ese electorado de izquierdas, tradicionalmente izquierdas, pero que en el fondo de golpe le vienen preocupaciones sobre, pues eso, la seguridad en las calles, la crisis de refugiados, este tipo de cosas. Sí, bueno, yo creo que en esa línea en la que ibas, Trump es un gran ejemplo, porque pese a ser americano y que allí no hay una tradición socialista, sí que se caracterizó por ser una figura proteccionista que pensó única y exclusivamente en mejorar a la clase baja y a la clase media norteamericana. Yo creo que al final lo estamos viendo aquí en España, no hace falta irse a Europa. Tenemos elecciones este domingo, el Partido Popular le ha entrado miedo porque ve que en los sondeos va a quedar una vez más detrás de Vox y ha empezado a sacar el tema de la inmigración. Como lo estamos viendo ahora, a Feijóo hablando de inmigración. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a escuchar yo a Feijóo hablar sobre el riesgo de la inmigración ilegal? No lo habíamos oído nunca y ahora saben que electoralmente les puede beneficiar y lo están utilizando cuando siempre han criticado, recuerdo incluso a la propia Ayuso, que es la más conservadora dentro del PP, en la Asamblea de Madrid, diciendo que los inmigrantes eran tan españoles como Abascal. Yo creo que al final depende mucho de cada nación y de cómo funcionen, digamos, internamente e ideológicamente los países y sobre todo de la devastación a la que llegue Europa. Al final, la unión que pueda haber entre bloques más cercanos al liberalismo y bloques más cercanos al conservadurismo dependerá de la devastación y también dependerá del puño de hierro o del carácter autoritario que pueda llegar a adquirir Bruselas, ¿no? Porque al final la rebelión que pueda haber de personas que ideológicamente quizás no tienen nada que ver
como puede ser Milei con Víctor Orbán, con Le Pen, que Le Pen quizás sí que representa un poco más esa rama obrera o digamos, social, mientras que Milei ha llegado al poder hablando única y exclusivamente del liberalismo y de privatizar, pero sí que tienen algo en común. Es poco, pero ahora mismo es importante, que es que ambos tienen la cruz del sistema o del establishment. Y eso ha hecho que, por ejemplo, partidos que han hecho una gran labor a nivel internacional para unir a diferentes grupos políticos, como puede ser Vox o como puede ser el propio Orbán organizando la CEPAC, hace que haya ciertas convergencias y que en valores que todos comparten, como pueden ser el de Dios, patria y familia, se puedan entender. Yo creo que esta es la línea y que de aquí al futuro, dependiendo de la devastación y de hasta dónde pueda llegar Bruselas con este tinte autoritario que cada vez muestra más, y el Macron es un buen ejemplo de ello, pues lo veremos. O sea, por lo que decís, entiendo que hay quizá ciertos temas o ¿no? elefantes en la habitación que están uniendo a grupos o partidos que quizá en una circunstancia X determinada no estarían tan cerca, ¿no? Y hablamos del elefante de la inmigración. Pero hay otros, ¿eh? Hay otros temas. Sí, por eso te iba a decir, inmigración, el género, todo eso, ¿no? Eso es. El tema, por ejemplo, climático de la transición energética o el apoyo a la ganadería y a la agricultura es un tema también. Sí, el ser reacios a la Agenda 2030, sobre todo. Claro, pero la Agenda 2030 quizá, yo digo porque, como periodista, ¿no? Lo que veo quizá es que se le ha machacado tanto por los grupos de derecha que parece que estar en contra de eso te hace de derecha, cuando realmente creo que hay una postura lógica, ¿no? Independientemente de tu afinidad política, en la que puedas criticar esto, ¿no? O sea, precisamente esa izquierda, como estaba diciendo antes Hassel, ¿no? Que quiere formarse diciendo, oiga, es que estas políticas que se están aplicando, que supuestamente son de izquierda, lo que realmente van en contra del bienestar del obrero, de la clase obrera tradicional, si es que eso se puede seguir hablando de ello, si existe, ¿no? Esto de reducir el crecimiento está bien, el decrecimiento es una teoría de un cierto grupo de izquierdas, pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos hace perder capacidad adquisitiva, las familias ya no pueden conformarse, la familia tradicional, que es un poco también lo que Anaïdi Simón, en este caso, también habla muchas veces en sus columnas, ¿no? De que esto realmente está afectando a un núcleo que es transversal, y esa transversalidad es la que quizá el sistema no es capaz de hacerle frente, ¿no? Pero con el tema de China, vamos a que ya nos queda poco tiempo. Visita China a Europa. ¿Cómo veis a China? ¿China es un socio? ¿Es un enemigo? Porque claro, aquí resulta que no podemos hablar de Rusia, no podemos pactar con Rusia, pero podemos pactar con China, que es el que pacta con Rusia. Esto es algo que creo que es evidente y que quizás sea una de esas líneas, unas fracturas tan evidentes que es donde se puede hacer mucho daño narrativamente. Sí, yo voy a comentar brevemente porque aquí Hassel podrá hablar mucho más y mucho mejor que yo. El otro día recibí una clase de Pedro Baños sobre el tema de China y la verdad que me sorprendió todo lo que sabía y creo que es el más listo de la clase realmente. Creo que China, por su estrategia y por su mentalidad, lleva años jugando al largoplacismo, a nuestro momento va a llegar. Ahora, con todo el tema del cambio climático, que encima es curioso porque ellos están también en ese pacto verde y sin embargo son los primeros que se lo saltan, pero con todo el tema del cambio climático y también de la llegada de coches eléctricos han copado un sector muy importante de producción y eso a Europa le supone un problema tremendo. Para empezar, porque primero la ideología de, digamos, el cambio climático y el riesgo y todo esto ha calado mucho en Europa y están llegando a prohibirnos utilizar coches de gasolina en las principales capitales y van a endurecer cada vez más estas medidas, a lo que China ha dicho, sí, oye, pues yo voy a seguir produciendo coches de gasolina, coches diésel, porque ¿quién se los va a suministrar, por ejemplo, a continentes como África? En África nunca va a haber cargadores eléctricos, al menos a corto plazo, dudo mucho que se lo puedan permitir. Y son países en los que también hacen falta vender móviles y que, sin embargo, al final es China el que se va a llevar todo el cotarro y va a generar mucho más dinero. Y respecto a su visita, yo creo que en el fondo es una estrategia de intentar, igual que lo intentó Putin, lo que pasa es que ahora ya es muy complicado, intentar separar un poco lazos de Europa con Estados Unidos. Creo que es sobre todo esa vía también destensar algunas relaciones que tenía bastante rotas y por último pues ver también cómo está influyendo a una Europa cada vez más devastada por el tema del conflicto, la reacción popular y cómo puede también cambiar el continente ahora con las elecciones europeas. Vamos a ver, con China
hay que ser precisos con esta cuestión porque cada vez, igual que ha pasado con Rusia, que se ha convertido en un tema divisivo entre prorrusos y antirrusos, con China está pasando lo mismo y empieza a haber una división de opinión entre prochinos, antichinos, muy visceral y muy poco racional. Yo vengo a ser una persona, hace años, podría decirse muy antichina. Muy preocupado porque China iba a ser el nuevo imperialismo, muy preocupado porque por nuestra estupidez estaban apoderándose de todo el sistema económico, de patentes, de todo tipo de cosas, y a medida que he visto que el discurso antichino se convertía en el discurso oficial de las élites, de la globalización, de Estados Unidos, de la OTAN y demás, me estoy volviendo pro-chino, me están obligando a ser pro-chino, porque me estoy dando cuenta de que la crítica que se está ejerciendo es profundamente hipócrita. O sea, China está haciendo lo que tiene que hacer. El problema es que nosotros somos imbéciles. El problema es que el bloque occidental no está haciendo lo que está haciendo China y lo que China hace y nosotros supuestamente tenemos que hacer. Digo supuestamente porque de golpe se nos da la orden de que hay que hacer una transición energética y entonces necesitamos fabricar y comprar coches eléctricos, turbinas de eólico y placas solares. Pero como Europa no tiene capacidad industrial, no tiene soberanía de producción, pues lo tenemos que comprar a China. Y China hace inteligentemente suple la demanda que nosotros mismos nos imponemos a nosotros mismos y a nuestra clase trabajadora y encima no somos capaces de proveer y de suplir. Entonces, pues China no es tonta, tontos somos nosotros. Y cuando se dice, como se está diciendo desde sectores de la Unión Europea y desde la OTAN también, que China tiene que ser clasificado como un enemigo, como un rival estratégico y por lo tanto pesar sobre ella sanciones, bloqueos, recelos diplomáticos, etcétera, lo mismo que con Rusia, etcétera, 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 pues en realidad se está haciendo una imposición política, generalmente desde Estados Unidos y desde otros países, a nuestra libertad de comprar y de hacer negocios con quien queramos, sea Rusia, sea Irán, sea con quien queramos. Porque de hecho una idea tradicional del liberalismo es que al enemigo autoritario, al supuesto enemigo totalitario, autoritario, malvado, se le dulcifica y se le domestica y se le civiliza comerciando con él. Esta es la vieja ideología de los liberales, que la forma de establecer puentes con un enemigo y evitar las guerras es mediante el comercio. Pero de golpe los neoliberales han cambiado su propia ideología y ahora al rival sistémico lo que hay que hacer es bloquearle y sancionarle. Entonces, a mí me encantaría que la Unión Europea o los países europeos individualmente fuesen capaces de tener políticas proteccionistas que muchas veces implican, pues, no te compro, China. Si tú haces productos baratos con salarios ínfimos que van a degradar a la baja los salarios de nuestra clase trabajadora y demás, yo no te compro. Eso me parece completamente legítimo. Pero es que lo que está ocurriendo no es eso. Lo que está ocurriendo con los recelos contra China, con las ideas de bloquear productos chinos, de sancionar a China y demás, es que alguien ajeno a nuestros intereses está marcando nuestra línea política y económica, porque luego la Unión Europea va a seguir con una política prácticamente de libre mercado completamente abierto con los que sí sean sus amigos internacionales, con Marruecos, con Turquía, con la India, con quien sea. No estamos siendo duros con China porque de golpe en Europa hayamos descubierto las bondades de la planificación económica y del proteccionismo, sino porque nos están imponiendo una línea política, ideológica, geoestratégica ajena de que China es un enemigo por su supuesta alianza con Rusia. Es un tema complejo, no sé si me he explicado. Sí, por supuesto. Hablaremos más adelante en otros programas de esa relación bilateral en Unión Europea-China, porque se demuestra precisamente, como habéis dicho, ¿no?, mucha hipocresía y muchas dobles narrativas. Siempre hace falta fijarse en cómo recibió Emmanuel Macron a Xi Jinping, ¿no? Es decir, cuando hay un encuentro bilateral, entre China y un país miembro, es una imagen muy diferente a lo que se encuentra después cuando es Bruselas-China, ¿no? Y ahí, por lo tanto, hay dos capas que obviamente, como bien estabais diciendo ahora, China es un factor productivo de importancia y se necesita una alianza económica con China. No porque queramos, sino porque parece que estamos obligados a hacerlo por las propias circunstancias de producción de nuestros países. Pero ya digo, hablaremos de eso porque eso es un análisis muy interesante que además sirve para romper muchos esquemas. Por el momento lo tenemos que despedir por esta ocasión. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, Unai Cano, Hasél París. Más adelante me gustaría contar de nuevo con vuestra participación porque merece la pena que la gente escuche vuestros análisis. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Javier. Nos vemos. Bueno, pues ahí hemos tenido a
Unai Cano y Hazel Paris para hacer ese breve análisis de las elecciones. Muy interesante, y me gustaría subrayar ese auge de una derecha. No sabemos muy bien cómo llamarla todavía, habrá que definirla de aquí en adelante en unos años, pero que también está surgiendo una izquierda como contraposición a esa derecha. También nuevamente no sabemos si es una izquierda que realmente cree en lo que está diciendo, por ejemplo en la lucha contra la inmigración, o bien lo hace por pura estrategia electoral. Lo que está claro es que esto lo veremos en los resultados del 9 de junio y veremos también cómo se gobierna la próxima Unión Europea a partir de entonces. Nosotros por ahora nos despedimos. Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Espacio Europa en Multicanal Radio. Un abrazo y hasta la semana que viene. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón.